Entonces, segunda parte de este asunto del pasado próximo. Dijimos que habían varios verbos que usan como verbo auxiliar el verbo essere. Y también dijimos que eran los verbos en general intransitivos. Si nos pusiéramos como a aprendernos de memoria todos los verbos intransitivos, nos volveríamos un poco locos. A pesar de que son mucho menos que los que usan avere, igual son hartos. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como subgrupos. Subgrupos que nos van a ayudar para acordarnos qué tipo de verbo usan uno o el otro. ¿Ya? Entonces, dijimos verbos intransitivos. Y vamos a hacer unos mini grupos y los vamos a separar. Entonces los vamos a separar, por ejemplo, en verbos de movimiento. Entonces, los verbos que implican un movimiento, la gran mayoría son intransitivos y usan el verbo essere. ¿Hay algunas excepciones? Sí, pero la gran mayoría se mantiene, por lo menos los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos el verbo andare, el verbo venire, el verbo tornare, el verbo salire, scendere, entrare, uscire. ¿Ya? Andare es ir, venire, venir, tornare, volver. Ojo con el verbo salire, este siempre confunde. Salire no es salir, es subir. Scendere es bajar. Entrare, entrar. Uscire, ahora sí, salir. ¿Ya? Entonces, todos estos verbos implican un movimiento, ir de un punto A un punto B. Todos estos verbos son intransitivos. Entonces, ojo ahí. Por eso no es que esté poniendo, no es que esté agregando reglas, sino que estoy separando la regla de los intransitivos para que sean más reconocibles. ¿Ya? Entonces, todos estos van a usar el verbo essere, ya vamos a ver cómo. Vamos a seguir con otro subgrupo. Otro subgrupo se llama verbi di stato in luogo. En español podríamos decir verbos de permanencia, de permanecer en un lugar. Entonces tenemos el verbo rimanere, el verbo restare y el verbo stare. Incluso el mismo verbo essere. ¿Ya? Rimanere y restare son un poco sinónimos. Los dos significan quedarse, permanecer. Entonces, rimanere y restare. Stare es estar y el essere dijimos siempre que es ser o estar. Entonces, todos estos verbos que implican
quedarse en un lugar, estar detenido en un lugar, también son verbos intransitivos. Por lo tanto, también van a usar el verbo essere. Y un último subgrupo que podemos usar son los verbos de cambio. Verbos que implican cambio también van a usar el verbo essere. Entonces, el mismo verbo cambiare, el verbo nascere, morire, crescere, diventare. Cambiar es cambiar, obviamente. Nascere, nacer. Morire, morir. Crescere, crecer. Diventare es convertirse en. Convertirse en. Entonces, todos estos verbos, y algunos más, obviamente, les hicimos una pequeña separación. Entonces, antes, o sea, la próxima vez, en vez de tomar un verbo y decir, a ver, ¿tiene un objeto? No tiene objeto, y hacer toda esa vuelta, es mucho más fácil y decir, este es un verbo de movimiento. Listo, usa el essere. No le doy más vueltas. ¿Ya? En la página 61 del libro hay un recuadrito, este de aquí, donde hay varios verbos. ¿Ya? También un poco lo mismo, movimiento, permanencia, aquí me separa los intransitivos, los reflexivos ya los vamos a ver, todavía no. Después pone algunos que tienen el verbo avere, que tienen objeto. Después nos pone estos verbos, algunos de estos verbos pueden, dependiendo del contexto, usar uno o el otro. Pero eso todavía no vamos a llegar a eso. Ya, vamos a ver. Vamos a usar el verbo nascere, el verbo essere y el andare. Entonces, andare, nascere y el essere. Entonces, vamos a partir con el andare. Andare, como buen verbo que termina en are, tiene un participio regular, entonces es andato. Hasta ahí todo bien. Y dijimos que estos verbos todos usan el verbo essere. Entonces yo ya no digo io o, sino que digo io sono. ¿Sono qué? Sono andato. Entonces estoy usando el verbo essere en vez del avere. Pero aquí viene la parte que complica el asunto. Este io sono andato lo puedo decir yo, lo puede decir Ítalo, lo puede decir Marcelo, lo puede decir Max, lo puede decir Andrés. Los hombres decimos io sono andato.
Las mujeres, cuando hablan de sí mismas, tienen que decir io sono andata. Y aquí tenemos la regla, yo diría que como a nivel de uso, es prácticamente la regla casi más importante del pasado próximo. Así que la voy a escribir. Cuando cuando conjugamos un verbo que usa como auxiliar el verbo essere, el participio debe coincidir en género y número con el sujeto. Ya, entonces, muy importante, siempre el participio va a coincidir en género y número. ¿Qué se refiere con género y número? Género si es masculino o femenino, número si es singular o plural. Y para eso nosotros vamos a usar la regla básica, la que aprendimos en la primera clase, de las palabras que eran singulares y plurales, masculinas y femeninas. Entonces, esa vez dijimos que las palabras masculinas que en singular terminan en O, en plural van a terminar en I, y las femeninas que en singular terminan en A, en plural van a terminar en E. La regla más básica de los que lo habíamos visto en su momento de los sustantivos, singulares y plurales. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el sujeto? El que cumple la acción. Si yo cumplo la acción, cuando digo yo fui, les decía, ese io, cuando lo digo yo, ese io es masculino. Pero si lo dice una mujer, ese mismo io es femenino. Entonces, súper atento tenemos que estar. Sobre todo las mujeres, porque ustedes siempre, siempre van a tener que acostumbrarse a que cuando dicen io sono, el participio que viene después siempre va a terminar en A. ¿Ya? Ustedes van a decir io sono andata, sono venuta, sono nata, sono stata, siempre con A. Acostúmbrense desde ya a que ese participio va a terminar con, o sea, sí, va a terminar en A. Entonces, vamos a seguir, pero lo va a seguir haciendo esto Ítalo. Ítalo, ábrame el micrófono. Ítalo. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ya. Ítalo, entonces, nosotros dijimos, io sono andato, io sono andata. ¿Cómo es el tú? Tu sei andato o andata. Perfecto. Tu sei andato, si ese tú es un hombre. Tu sei andata, si ese tú es una mujer. Mujer. Lui, lei. Ojo que aquí no podemos juntar el Luis Ley, Sí. porque Sí. el io y el tú son neutros, pero el Luis y el Ley no. Entonces, No. tenemos que separarlos. Luis, Lui è andato. eso, y Ley, Lei è andata. perfecto.
Noi Noi siamo andati. Bien. Noi siamo andate. Ya entonces, aquí voy a parar un segundito, porque aquí ya nos pasamos al plural. Entonces, nosotros en español sí que diferenciamos entre nosotros y nosotras. En italiano el noi es neutral. Nosotros no sabemos si es un nosotros o un nosotras. Pero ahora, con el participio bien usado, sí que lo podemos saber. ¿Ya? Dijimos que el plural, lo tengo acá abajo, el plural de la O es una I, es decir, masculino termina en I y el femenino va a terminar en E en plural. Y, ¿qué más iba a decir? Ah, ya, que al igual que en español, nosotros hablamos en masculino cuando tenemos un grupo de solo hombres, pero también cuando hablamos de grupos mixtos. Ese nosotros pueden ser solo hombres u hombres y mujeres. Lo mismo en italiano. El noi va a ser para grupos de hombres o grupos mixtos. ¿Cuándo va a ser, cuándo va a terminar en e? Cuando sea ese noi sea un nosotras y sea un grupo de solo mujeres. Bien. Ítalo. Voi, Sigamos. voi siete andati. Bien. O. Siete andate. Perfecto. Voi siete andati o voi siete andate. Y terminamos con Loro sono andati. o. Loro sono andate. Perfecto. Ya, y aquí lo mismo. Si ese es un ellos, andati. Si es un ellas, andate. ¿Ya? Entonces, io sono andato o io sono andata, tu sei andato, tu sei andata, lui è andato, ahí no tenemos opción porque lui es hombre siempre. Lui è andato y lei è andata. Noi siamo andati o noi siamo andate, voi siete andati o voi siete andate, loro sono andati o loro sono andate. Bien, me gustaría que me dijeran si alguien tiene alguna duda. Porque aquí, como hubo un cambio de regla, a veces pueden quedar alguna duda entre medio. ¿No? Ya. Súper. Ya. En verdad, estos, el nascere y el essere, y vamos a ponerle el cambiare, los van a hacer ustedes. Entonces, ojo aquí. Cambiare, verbo are, sigue regla. Cambiato. Pero nascere tiene un participio irregular. Nato. Y el essere, ya lo habíamos visto antes, tato. Entonces, ustedes me van a hacer la conjugación de estos tres verbos. Estos son más largos. Igual avísenme ustedes cuando estén listos.
Ya, ¿cómo van? ¿Listos? Súper. Estoy listo. Bien. Yo también. Entonces, Listo. ya. Nos vamos a quedar con Listo. Marcela. Marcela, abre tu micrófono. Ya. Ya. Tú vas a hacer el verbo nascere. Ya. Io sono nata. Perfecto. Io sono nato. Bien. Entonces, Tu io sono nata, que es lo que tú vas a decir siempre. Io sono nato, que es lo que yo voy a decir siempre. tu Después. sei nato. Ajá. Tu sei nata. Bien. Lui è nato. Ajá. Lei è nata. Bien. Noi siamo nati. Bien. Noi siamo nate. Perfecto. Voi siete nati. Ujú. Voi siete nate. Loro sono nati. Loro sono nate. Perfecto. Súper. Entonces, mantenemos la regla. ¿Cierto? Ya con todas las versiones de género y número. Bien, bien, Marcela. Gracias. Gracias. Natalia. Natalia. Y estoy haciendo un trabajo en paralelo. Ah, ya. ¿Quieres hacer esto o le pregunto a otro? A otro, porfa. Ok, ningún problema. Eh, Max. Ya. Yo. Bien. Essere entonces. Verbo essere, sí. Ya. Io sono stato. Ojo que no es yo, es io. Io. Io, cargando en la I. Io sono. Io sono stato. Bien. Tu sei stato. Ojo, ojo que tenemos que decir las dos formas porque las dos son correctas. Ah, sì. Io sono stato, io sono stata. Sì. Tu Tu sei sei stato. stato. Tu sei stata. Bien. Lui è stato. Perfecto. Lei è stata. Ujú. Noi siamo stati. Bien. Noi siamo state. Voi siete stati. Ujú. Voi siete state. Loro sono stati. Y loro sono stati. Súper. Este es súper importante, igual que cuando hicimos el otro con el avere, io, o, avuto, tú, hay, avuto. El verbo essere y el avere es súper bueno que se los aprendan desde ya en pasado próximo. Entonces, porque uno suele hablar de ser o de estar, entonces aprenderse al tiro que es io sono stato o io sono stata es muy bueno. Bien. Rita. Sí, profe. Ay, Estoy acá. Rita, te tocó el verbo cambiare. Ujú. Muy bien. Ujú. Io sono cambiata. Perfecto. Si es masculino, io Ujú. sono cambiato. Perfecto. Bien. Tu sei cambiata. Ujú. Si es masculino, tu sei cambiato. Bien. Lui è cambiato. Lei è cambiata. Bien. Noi siamo cambiati. Ujú. Si es masculino, noi siamo cambiate.
si son femeninos. Exacto. Voi siete cambiati, un grupo masculino. Ujú. Cambiate, voi siete cambiati. Perfecto. Loro sono cambiati, masculino. Loro sono cambiate, En, masculino. en femenino. Súper. Muchas gracias, Rita. De nada. Entonces, lo mismo de siempre. Como usamos el essere, hacemos coincidir, genere número. Ya, eso sería repetirlo ya demasiadas veces. Cuando yo digo io sono cambiato, lo que estoy diciendo es que yo cambié. No estoy cambiando nada. No estoy cambiando a una cosa, a una persona. Estoy cambiando yo. Yo soy el que cambia. Por eso digo io sono cambiato. Pero ¿qué pasa si yo ahora decido cambiarme de casa? Cambiar el departamento. Entonces, eso es lo entretenido que tiene el verbo cambiar. Hay poquitos verbos que tienen esta misma, como esta misma forma. Que el verbo cambiar, dependiendo del contexto, puede ser transitivo o intransitivo. Si cambiamos de casa se usa el avere. Exacto, porque yo ahí sí que estoy cambiando algo. Entonces pasa a ser un verbo transitivo, tiene un objeto. Y nos vamos a la regla de los transitivos. Es decir, verbo avere y participio que termina siempre no. Entonces yo, en vez de decir io sono cambiato, voy a decir io ho cambiato l'appartamento. En verdad, cuando decimos de cambiarse de casa va así. Io ho cambiato appartamento. Me cambié de departamento. Entonces ya no tengo el essere, tengo el avere. Y da lo mismo si ese io es un hombre o una mujer, va a terminar siempre no. Io ho cambiato appartamento, tu hai cambiato appartamento, lui o lei ha cambiato appartamento, noi abbiamo cambiato appartamento, voi avete cambiato appartamento, loro hanno cambiato appartamento. Entonces, siempre hay que tener ojo con eso. En general, la gran mayoría de verbos o son o no son. O sea, o usan avere o usan essere. Pero tenemos algunos poquitos que, dependiendo de cómo los usemos, pueden ser o uno o el otro. ¿Ya? Incluso hay unos menos aún que pueden ser los dos. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque son verbos como poco comunes. Pero que por regla tienen permitido que pueden usar o el avere o el essere sin cambiar el sentido. ¿Giuseppe? ¿Sí? Una duda. Dime. En el fondo la traducción sería yo cambié o yo he cambiado. Sí, o sea, ojo ahí, nosotros lo que yo les digo que nosotros en español decimos yo cambié, pero la traducción literal es yo he cambiado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tengamos un texto en italiano y tengamos que traducirlo al español y yo tenga io sono cambiato? Por una cuestión de traducción de uso cotidiano, yo tengo un poco lo puedo hacer libremente. Tengo la libertad de traducirlo como yo cambié o yo he cambiado según qué sentido le quiero dar yo a la frase. Literal, yo he cambiado. De uso cotidiano, yo cambié. ¿Sí? Ya, perfecto. Súper. Perdón, ¿Sí? profe, con el verbo finire también se puede usar los dos. Sí, lo que me dijo antes Marcela. Que el verbo finire, yo puedo terminar algo, pero también algo que termina usa el verbo essere. Por ejemplo, ho finito il pane. ¿Ya? Terminé el pan. Pero
como les dije antes, il film è finito. ¿Sí? He terminado el pan, el film ha terminado. Ok. ¿Por qué? Porque yo en el primer caso sí que tengo un objeto. ¿Qué terminé? El pan. En el segundo, el que termina es la película. No está terminando a nada ni a nadie, sino que es la película en sí que termina. Ujú. ¿Ya? Dudas, dudas, dudas. ¿No? No. Súper. Esto en la regla no es tan difícil. Lo complicado y lo que tenemos que practicar es aplicar. Porque otra cosa es con guitarra, pues, otras cosas cuando tienes ahí que decidir si un verbo es o no es, con haber o con essere y acordarse de las reglas. Así que lo vamos a ir practicando. Y ahora sí que ya que retomamos las clases, de verdad ya se acabó el repaso, lo vamos a practicar un poquito más. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿les había dejado alguna tarea para hoy? No, ¿No? Ya, repasar. perfecto. Entonces, para la próxima semana sí que les voy a dejar tarea. La tarea, la tengo anotada por acá. Denme un segundito. La tarea es, igual se las voy a dejar por escrito en el chat, la página 36 del libro de ejercicios. Ya, no del libro, el de siempre, del libro de ejercicios. Acuérdense que está ahí todo cargado, si es que no lo tienen todavía, en la página de Las Condes, donde están los recursos y materiales de septiembre. Ahí está el libro de los ejercicios. La página 36 completa. ¿Ya? Esa queda de tarea para la próxima semana. Corto la grabación.